Fibón Guerrero estudió biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México y es maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia también por la UNAM. Asimismo, posee un diplomado en Historia del Arte por dicha universidad. Actualmente es investigadora titular B en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía de la subjetividad. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2018 fue galardonada con el premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2020 con el premio de investigación en el área de humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Shivon, ¿me Hola, escuchas? te escucho perfectamente bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal pasaste Navidad? Así para romper Ah, el hielo. bien, cocinando, con todo el estrés de estar cocinando. No te gusta cocinar. Que siempre es estresante. Lo bueno es que a mí no me tocaba lavar los platos, entonces era el estrés de la cocinada nada más. Pero bien, bien, la pasé con mi madre, con mi pareja, con los padres de mi pareja que vinieron de visita y con mis perritos. Sí, Muy bien. Bueno, pues vamos allá. venga. Em, Estaba pensando cómo hacer esta entrevista porque a ti te han hecho ya muchas entrevistas y por lo menos todas las que yo he visto son muy interesantes y yo pensé, ¿y yo qué le voy a preguntar que no le han preguntado? ¿No? Para no repetir. Eh, entonces, se me ocurre empezar, si a ti te parece bien, eh, digamos por un lado un poco más personal. Sí, está bien. Ujú. Sí, claro que sí. Shibón, tú eres de las personas que recuerda la infancia como una especie de paraíso perdido, o fue más bien difícil. Uy, no. No, para mí la infancia no fue un paraíso perdido, fue difícil. Sí hubo momentos muy bellos. Curiosamente, ahora que estamos en Navidad, te diré que de los momentos que recuerdo con más calidez de mi infancia, sí eran las Navidades, sí eran momentos muy especiales. Pero en realidad yo creo que tuve una infancia complicada, em, por varias razones. Bueno, en la escuela, desde luego, yo soy de esas personas donde los compañeros se dieron cuenta antes que yo de que había algo diferente en mí, ¿no? Entonces, a mí muy pronto realmente me tocó el acoso escolar y es algo que me acompañó toda la primaria, toda la secundaria. Hizo mi infancia y mi adolescencia temprana muy solitarias realmente. Y sí llegué a tener amigos, pero nunca fueron amigos quizás tan duraderos en retrospectiva. Y y vaya, mis padres se habían separado, entonces tampoco es que hubiera como un espíritu familiar en casa, ¿no? Realmente mi papá vivía por su lado, se volvió a casar, mi madre trabajaba casi todo el día. Entonces tuve una infancia muy solitaria. ¿Eres hija única? Por parte de mi mamá sí, mi papá se volvió a casar y tengo por su parte una media hermana. eh, Pero no que creciste con ella. No, no crecimos juntas, pero tuvimos la oportunidad, digamos, de vivir también muchas experiencias juntas, pero nunca vivimos juntas. Y además yo le llevo 7 años, entonces sí es una diferencia considerable. Ujú.
Em, Cualquier tipo de acoso o lo que hoy llamamos bullying es terrible y es traumático, pero iba a decir yo me imagino, pero no me lo tengo que imaginar porque a mí me pasó algo parecido. Es todavía peor cuando no entiendes por qué, ¿no? Cuando dices, parece que los demás se daban cuenta antes que yo de algo que era distinto, que yo no sabía ni que era distinto, ni mucho menos que era malo, ¿no? Sí, eso lo hacía peor, o en qué momento te cayó así el 20 de decir, wow, es por esto. Bueno, a ver, yo tenía muy claro que había algo diferente en mí. Lo que pasa es que no tenía palabras. Em, a mí entiendo que algunas compañeras y compañeros, compañeras trans digan, yo siempre lo supe, y hay un sentido donde entiendo eso. Em, pero claramente en la infancia no tienes muchos vocabularios, o por lo menos no lo teníamos antes. Digo, yo tengo 43 años. Ahora veo gente que tiene 10, 11 y que maneja conceptos sobre género y diversidad que yo no tenía. Claro. Eso es una diferencia, ¿no? O sea, para no, digamos, homogeneizar a las generaciones, porque sería una mentira decir que ahora las infancias no lo tienen, justamente ahora creo que sí lo tienen, pero en mi generación era realmente raro que alguien te enseñara cosas sobre orientación sexual y ya no hablemos de identidad de género. Em, entonces yo notaba que había una cosa distinta, pero no tenía palabras para ponerle. Y en casa de mi madre había un par de libros sobre sexualidad, pero eran todavía libros de los años 70 tempranos. Y eran todavía libros donde se hablaba de la homosexualidad y de la transexualidad como patologías. Entonces yo me encontré con estos libros y resonaba la parte de las sexualidades distintas, resonaba en mí, pero el tono negativo es algo que me pesó mucho tiempo. O sea, yo sí crecí siendo alguien que quería dejar de ser así, ¿no? Justamente por el acoso escolar de mis compañeros, por cómo me señalaban. Y no es que yo dijera nada, eso es lo sorprendente, ¿no? O sea, simplemente en la manera en la que yo me desenvolvía, había algo que ellos estaban registrando, ¿no? O sea, que yo no estaba performando el guión de la masculinidad que ellos estaban esperando, y ellos lo notaban. Y yo notaba que había algo distinto, me encontré con estas palabras, fue algo angustiante, por un acto de voluntad, traté de dejarlo atrás, no se pudo. Y me llevó un rato, realmente, porque además los únicos referentes que habían eran atroces, ¿no? Yo te diré, la primera vez que yo vi referentes de lo trans, en ese entonces todavía transexualidad, fue en el show de Cristina, ¿no? De mujeres Mm, trans cuyas vidas súper eran narradas sensacionalista. de una manera completamente horrible. Entonces, me llevó un tiempo tener las palabras, y te voy a decir que me llevó mucho tiempo este, ir como entendiendo cuál era la diferencia que yo encarnaba, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que te sabes diferente, pero no puedes nombrarlo. Y creo que eso es una cosa que sí es una cosa compartida por mucha gente en lo LGBT. Dices, en comparación con otras personas que lo tenían más claro, como yo siempre lo supe, tú dices, yo también, pero es un sí, pero no, ¿no? Es como sí sé, pero no sé qué es. Eso tenía que ver tal vez más, porque en la infancia la cuestión de la preferencia es muy indefinida porque no estás muy sexualizado. Te puede atraer algo, pero yo siento que en esa edad es más emocional, no es muy genital, ¿no? No tienes ese deseo. Entonces igual no lo tardas en descubrirlo. Será mucho más inmediata la cuestión de
este no es mi cuerpo, como que eso sí sea más una certeza, aunque no lo puedas formular así. Pero, a ver, es que cuando yo digo que quizás la gente que dice que sí lo sabe, o sea, yo un poco lo que creo que mucha gente no narra es que sabías que había una diferencia, pero que a veces no tenías las palabras. Entonces, un poco lo que le diría a la gente que dice es que yo siempre supe es, claro, probablemente te sabías distinta, distinto, distinte, pero te tardas en adquirir las palabras. O sea, e enfatizo eso porque si ahora enfatizamos la importancia que tiene la educación sexual integral con perspectiva de orientación sexual e identidad de género, es porque le da a las infancias palabras para entenderse. Porque claro, si no le das eso a las infancias van a regresar a donde estábamos nosotros, te sabes distinto y lo peor es que te reconoces en una serie de insultos con los que te nombran, que dices, eso está nombrando algo en mí, que están leyendo, pero que lo están nombrando desde un lugar sumamente doloroso. Y te tardas un montón en tener palabras que no son esas palabras, que no son palabras que duelen. Bueno, Y eso es y cuando llegas a esas palabras ya introyectaste las otras, ¿no? De manera muy y te negativa. te lleva un rato sacar esa carga que has introyectado, ¿no? Entonces, y sobre la cuestión de la identidad de género, a ver, yo quiero aclarar que soy una mujer trans pansexual. Entonces, eso hace las cosas más complejas, porque no solo se trataba, digamos, de encontrar una orientación sexual o una identidad de género. O sea, me llevó muchísimos años decir esto que te acabo de decir con unas pocas palabras. O sea, suena una frase Ahora sí que así. no me hallo. Exacto, o sea, soy una mujer trans pansexual. Es una frase muy corta, pero el esfuerzo para poder decirla es un esfuerzo de toda la vida para entender eso. Em, y te diré, yo no diría que mi cuerpo no era mío. Lo que diría es que yo estaba, porque siempre tuve una relación hacia mi cuerpo muy íntima, de exploración, justamente porque tenía inquietudes de conocer mi cuerpo, de explorar mi cuerpo. Nunca sentí que el cuerpo no fuera mío. Lo que quería es que mi cuerpo s- se desarrollara en una dirección. Y Claro. cuando tenía 9 años jugaba a eso, jugaba a imaginar mi cuerpo siguiendo otras direcciones, ¿no? Pero no era una experiencia como de exterioridad del cuerpo, o sea, al contrario, era una experiencia profundamente carnal, íntima, de mirarte en el espejo, de imaginar, de jugar con, o sea, de hacer prótesis, o sea, yo, Claro. yo jugaba haciendo, con retazos de tela a los 9 años, Bueno, pero en ese imaginando. sentido sí era tu cuerpo, pero le faltaba algo o todavía no llegaba a ser como podría ser. Pues más que le faltara algo, era como una cuestión del modo, o sea, como que lo que quería es que tuviera otra modalidad a la que tenía. Entonces sí era mi cuerpo, pero como que quería modificar la modalidad en la que lo estaba habitando, ¿no? O sea, como que estaba en modo masculino, o sea, y yo como que quería cambiarle el switch, ¿no? Así, a ver, ¿dónde está el switch de esta cosa? Para cambiarle el switch y que funcione en otro modo. Em, Sé que suena muy chistoso describirlo así, pero no he sentido nunca una experiencia de alienación hacia mi cuerpo. Bueno, quizás ahora, pero no por lo trans, sino de repente cuando de repente volteo y digo, estoy envejeciendo y me está saliendo una pequeña joroba y me duele la mano por túnel carpeano y de repente digo, ¿en qué momento, no? Sí. O sea, de repente eso me parece mucho más alienante, ¿no? Que lo otro. Por eso te digo, era como cambiarle el switch para que se jugara en otra modalidad, ¿no? Así, em, y en algún momento, de hecho, me resigné en la adolescencia. Dije, bueno, pues esto no va a pasar, no se puede. A pesar de que cuando era niña, yo no sé de dónde saqué esa idea, la verdad es que no me acuerdo, pero en algún momento pensé, ¿y qué pasará si me tomo los anticonceptivos de mi madre? Porque mi mamá tomaba la pastilla. Y yo lo pensé,
y nunca me atreví a hacerlo, porque bueno, pues, se va a dar cuenta y me va a preguntar qué pasa, ¿no? Pero ¿y ahí ya eras adolescente? No, tenía 9 años. Ah, 9. Este, entonces yo no sé de dónde saqué eso. O sea, cuando lo pienso ahora digo, ¿y de dónde se me ocurrió eso? ¿De dónde saqué esa idea? No me acuerdo. Está muy Pero, interesante. pero lo chistoso es que ahora, claro, ahora leo libros de historia de lo trans y me doy cuenta que hubo gente que sí hizo eso. De repente leo libros de historia y dice, en 1940 tal persona agarró y se tomó los estrógenos de su mamá, ¿no? Y digo, wow, o sea, claramente se le ocurría a la gente, o sea, no solo se me ocurrió a mí, se le ocurrió a más gente. Pero entonces Este, suena disparatado y no lo es tanto para esa edad. no, no, o sea, curiosamente suena disparatado para el resto de la audiencia, pero para las personas transes tiene todo el sentido del mundo. Es claro, pues a mí también se me ocurrió, ¿no? Así, y yo no me acuerdo por qué se me ocurrió, pues se me ocurrió, ¿no? Y sí, entonces, y la cuestión con la orientación sexual, es que yo no, o sea, yo creo que mis compañeros tenían mucho más claro su orientación sexual desde muy temprana edad, porque yo recuerdo a compañeros de primaria, en quinto primaria, mirando el Playboy que llevaban ahí clandestinamente, que era de sus padres, ¿no? Yo incluso una vez tratando de ser popular dije, ay, a ver si esto hace que dejen de acosarme, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a jugar este juego a ver si me... No, no funciona, ¿no? Porque además a mí no me generaba lo mismo que a ellos, ¿no? Para mí era así como, entonces ellos tenían muy claro eh, dónde estaban sexualmente desde muy temprano, en la primaria tardía, ¿no? Yo ahí estaba como en otro canal, estaba, no sé, como en un limbo así, con muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no? Entonces la diferencia era más bien como notar en ellos como un despertar sexual donde claramente estaban fascinándose por las compañeras, sobre todo algunas más grandes, y notar que yo estaba como en un limbo de preguntas, ¿no? Así, Oye, ¿y ese limbo se sentía un poco asexuado al no saber muy bien qué es lo que te gusta? no, no, porque se cruzaba con mi deseo de cambiar la modalidad en la que funcionaba el cuerpo. Entonces, una de las cosas que hacía es que me confundiera mucho entre si esto era una cuestión, ahora en retrospectiva te diría esto, ¿no? Desde luego, entre si esto era una cosa de orientación sexual o de identidad de género. Por eso te digo, claro, es que es más difícil cuando eventualmente creces y dices, es que eran las dos, sorpresa, ¿no? Este, porque era como un doble ejercicio, ¿no? Así. Entonces, a veces, claro, al imaginarte con un cuerpo en una especie de modalidad en femenino, pues dices, bueno, quizás lo que tiene que pasar es que me gusten los varones, ¿no? Y cuando fui creciendo, pero ya más grande, ya en la adolescencia, una de las cosas que pasó es que dije, que esto es raro, porque no me gustan las masculinidades convencionales. O sea, yo, por ejemplo, tengo amigas que ven a un hombre barbudo y fuertezón y les así se enloquecen. Y a mí no me genera pero nada. Entonces es una cosa muy rara porque em, a mí me gusta como un espectro muy específico de gente, que son, por ejemplo, las masculinidades, lo que ahora podríamos llamar masculinidades femeninas. O sea, hombres con una construcción genérica de su expresión de género, femenina. eh, Independientemente de la preferencia sexual de esa persona. sí, bueno, pues te gusta. Y una cosa es que tú le gustes de vuelta, ¿no? O sea, te puede gustar quien sea y pues será una cosa muy platónica, ¿no? Este, también muchas mujeres trans, muchos hombres trans, personas no binarias, algunas, algunas mujeres lesbianas butch, o sea, es curioso porque como que es un gusto por la androginia, por la y no solo por la androginia, sino por otra, o sea,
lo que suele gustarme son cuerpos que no están en lo hegemónico, en ninguno de los dos polos hegemónicos. Entonces, llegar a esa conclusión también es un montón de trabajo. Porque claro, mucha gente, y te lo dicen, ¿no? Bueno, yo recuerdo ya en la adolescencia más tardía, cuando empecé a como tratar de tener citas con chicos, que de repente estaba esta cultura en el mundo gay de, de rendirle pleitesía a la masculinidad, así musculosa, velluda, barbuda, y este rollo de, bueno, si eres gay, que te gusten los hombres bien hombres. Y entonces, para mí era chistoso, ¿no? Porque era así como, bueno, entonces, no es que fuera una cosa sexual, porque claramente había un componente de deseo ahí. Em, pero digamos que, em, claro, el que o sea, estos términos no terminan de decir todo lo que te gusta, y cómo te gusta, ¿no? O sea, alguien puede decir, me gustan los hombres, bueno, pero ¿de qué tipo? ¿De qué formas? ¿En qué combinaciones? ¿Te gustan las mujeres? Pues lo mismo. ¿Te gustan las personas no binarias? Bueno, ¿cómo, no? O sea, esos son Pero y además universos. ahora estamos limitándonos al cuerpo, ¿no? Por ese cuerpo está habitado por una persona, una identidad, y eso también atrae, aunque sea Ah, no, invisible, claro. Y está eso me hizo una acompañado. persona súper chocante durante mucho tiempo. O sea, yo te diría, y te lo digo así como muy chocante porque, híjole, o sea, para mí siempre ha sido importante tener alguien con quien hablar. O sea, si yo no puedo tener una conversación, y una conversación así, de esas que te da ganas de tomarte un cafecito. Mira, ya no puedo tomar ni café ni cigarro, porque ya me hacen daño, pero así, una conversación de esas, cuando vas tomándote un café, un cigarro, una copa de vino, y la conversación, dura horas. O sea, para mí eso es algo fundamental. Y, y claro, pues sí, necesitas eso, y eso, por supuesto, es una parte de la persona, em, que, que, que va mucho más allá de cómo se ve, y también los temas de conversación, ¿no? O sea, eh, para mí eso fue siempre muy importante, ¿no? Sin esa parte conversacional, sin esa parte incluso de afinidades valorativas, pues para mí no hay nada, ¿no? Eso. Ujú. Em, Se me ocurrió buscar el origen de género y entrar por ese lado de las palabras que yo escribo. Dije, a ver, vamos a ver. Me llama la atención que comparte una raíz, por ejemplo, con genética, con Mm, gente, ¿no? Y justo el origen es origen, ¿no? O se relaciona con algo que podríamos entender como un origen natural. Y bueno, según esta fuente, la palabra gente eh, se empezó a usar después de Cristo, lo cual también es interesante, por no decir casi sospechoso. Entonces, mm, eso lo quiero unir a, a la biología. Primero, ¿en qué momento tú, tú decidiste estudiar biología? ¿Por qué te llamó la atención? Y también si encontraste un límite que te dijera, uy, el método científico no me va a permitir demostrar algo que no es objetivo o que no es material. ¿Qué tiene que ver con lo que dije de gente? Pues que parece haber un conflicto, bueno, no parece, hay un conflicto de, pues casi de intereses, ¿no? En, en las discusiones sobre el género, sin irnos más allá, ya solo hablando del género, eh,
como si fuera, como si fuera algo impuesto, como si el género fuera algo dado naturalmente o dado por la divinidad o ¿qué has Pues encontrado tú científicamente ahí? Como que has encontrado algún truquillo que digas, ah, mira esto, vamos a desarmarlo. bueno, para empezar por la parte de la biología, yo nunca fui de esas personas que jugaban ni con muñecas ni con carritos, ¿no? Y luego están estos clichés de o jugabas con muñecas y a la comidita o con carritos y pelotas. Yo odiaba todos esos juguetes. A mí lo que me gustaba era jugar a tener colecciones de animales. Eso o una cosa que también me gustaba hacer era como crear tumbas egipcias y jugar a la expedición arqueológica. Tampoco sé por qué se me ocurrió jugar a eso. De repente digo, Dios mío, qué nerdez. No sé por qué, pero me gustaba mucho, por ejemplo, también jugar a crear ecosistemas. Me gustaba tener colecciones de animalitos y incluso hubo un momento ya mucho más grande, ya que me dediqué a tratar de hacer como esculturas de árboles de la selva alta, ¿no? Entonces, como que siempre tuve este interés por las cosas vivas y la ciencia ficción me despertó también el deseo de explorar la ciencia ficción, pero desde la biología, porque siempre era desde la física. Y a mí, por ejemplo, cuando estaba muy chica, vi Jurassic Park y dije, ay, qué bonito sería hacer ciencia ficción, pero desde la biología. Y esas dos cosas, mi interés en la ciencia ficción desde la biología y mi interés en lo vivo, hicieron que en algún momento en la prepa me inscribiera en la Olimpiada Metropolitana de Biología, la gané, fui a la nacional, la gané. Entonces como que fue así como, ok, creo que tengo que estudiar biología. Y me metí a estudiar biología, pero en biología lo que me pasó muy pronto es que dije, ouch, no me veo en un laboratorio, no me gusta el laboratorio, es una cosa muy demandante en términos de tiempo, tienes que estar todo el tiempo ahí y, y no ves las cosas con las que trabajas, ¿no? O sea, trabajas con moléculas, trabajas con, con información. eh, em, y me di cuenta que yo no quería estar en un laboratorio. Me fui a hacer botánica, me gustó mucho, pero también me di cuenta que el trabajo de campo no era para mí, que me encantaban más bien las reflexiones evolutivas y que lo que me gustaba era la teoría evolutiva. Y por eso acabé haciendo filosofía de la biología. Pero en algún momento hubo un cruce, una serie de cosas, de hecho, que me llevaron a hacer otra cosa. Una muy dolorosa fue la muerte de un amigo que se suicida después de que se muere su pareja y de que la familia de la pareja le quita todo y lo deja sin nada. Eso para mí fue muy impactante. em, y fue una de las cosas que me llevaron a dedicarme a otro tema, a otra cosa. Y, y algo que también jugó un papel fue que en efecto llevaba conmigo la pregunta desde muy pequeña de por qué soy diferente. Es una pregunta que el mundo te siembra, porque te dice a todos los momentos de tu vida, eres diferente. Y es una diferencia que señala y estigmatiza, ¿no? Entonces en algún momento la introyectas y dices, ¿por qué soy diferente? Y yo en la prepa había leído un libro de Luis González de Alba, de explicaciones biológicas de la homosexualidad, y entonces me interesaba también conocer eso. Mientras estudiaba biología leí algunas cosas, pero más que una falla del método científico, porque cuando entras a estudiar biología, de lo primero que te das cuenta pues, es que eso no existe. Sorpresa, sorpresa, te dedicaste toda la secundaria y la prepa a memorizar una serie de pasos y llegas a biología y en el primer semestre te dicen, pues felicidades, no hay tal cosa como un método científico, la objetividad no se construye así y requiere un montón de creatividad y requiere un montón de imaginación, pero también requiere un montón de estandarización, pero la estandarización no está tan estandarizada ella misma.
depende de dónde estés, el cómo funciona la Pero objetividad, entonces es ¿no? algo que nos hacen creer a quienes no somos científicos. Exacto, es un engaño, es eso, y lo peor es que llegas a Igual este que el tipo de de Dios pruebas, o peor. es peor, es peor porque se viste de secular, ¿no? Cuando te metes a estudiar filosofía de la ciencia, que es lo que yo hice maestría y doctorado, realmente te das cuenta de que hablar de un método científico es una fantasía, que la manera en la que procede las matemáticas, la manera en la que procede la física, la biología, la química, son muy diferentes, incluso adentro de cada una de estas ciencias. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, uses métodos estadísticos, a que uses demostración, a que uses un método experimental. Incluso ahora hay gente que habla más bien de que tenemos ahora 6 estilos de razonamiento, ¿no? Dice, la ciencia contemporánea tiene 6 estilos de razonamiento distintos. Digo, no es que me lo sepa de memoria, uno es el demostrativo, otro es el geométrico, el estadístico, el experimental, el taxonómico, y me falta uno que ya no sé cuál es, ¿no? Pero entonces, claro, pues eso no existe. Y cuando entras a estudiar biología dices, pues, claro, no es que se siga lo que sea y se pueda decir lo que sea, porque claro que hay una serie de cuestiones de rigor, pero, pero son mucho más contextuales de lo que parece, ¿no? O sea, si estás haciendo una disciplina, es una cosa muy distinta, ¿no? O sea, la biología molecular y botánica clásica son muy distintas. Y eso lo ves. Entonces, lo que pasó es que yo quería interrogar lo que la biología decía sobre las sexualidades y me fui a hacer un doctorado sobre eso. Pero no tanto para tratar de dar respuestas como experimentales, ¿no? No para hacer investigación experimental, sino más bien para tratar de... Ay, este es mi perrito, que es que vino a saludar. Sino más bien para tratar de interrogar un presupuesto que suele tener la gente y que muchas de las disciplinas científicas toman por dado, y es asumir que las diversidades sexuales y de género eh, son un fenómeno a explicar, pero no asumir que la heterosexualidad y la cisgeneridad también tienen que ser explicadas. O sea, aquí hay una asimetría. Tanto las ciencias como la persona de la calle promedio asumen que no hay por qué explicar que alguien sea heterosexual o que sea cisgénero, porque eso está dado, entre comillas, por naturaleza. Ujú. Pero sí asumen que hay que explicar la transgeneridad y las diversidades sexuales. Y esa es una simetría a la que yo quería interrogar. Y claro, sí encontré respuestas. Algunas de las respuestas que encontré, por supuesto, es esta palabra que te acabo de decir, naturaleza, que en realidad esconde muchas cosas, porque cuando te pones a hacer historia, te das cuenta que en distintas sociedades han habido distintas construcciones de género. O sea, había pueblos en lo que hoy es Estados Unidos, lo que allá ahora llaman Isla Tortuga, está así como nosotros hablamos de Abyayala, bueno, allí hablan de Isla Tortuga. Había en Isla Tortuga pueblos con hasta 5 géneros. Eh, y cuando ves que eso ha sido muy cambiante, te das cuenta que asumir que la cisgeneridad como algo hegemónico no tiene que ser explicado, es algo que solo se puede asumir desde una ignorancia histórica muy profunda, que resulta justamente de un ejercicio de ignorancia militante para desatender la diversidad cultural y genérica de la historia. De ignorancia, Eh, pero también de ocultamiento deliberado, ¿no? claro, por eso digo que es una ignorancia militante, o sea, hay un acto militar en la ignorancia, o sea, que mucha gente no reconoce como tal, pero militan en la ignorancia. Claro. Y, y fuera de las cosas, esto fue las cosas que yo empecé a hacer, decir por qué damos por sentado que tiene que explicarse el ser homosexual, ser lesbiana, ser trans, ser bisexual, no binaria, pero que una persona cis hetero no requiere explicación alguna. Pero, Y mucha gente, y por qué no se cuestiona el travestismo del siglo XVIII? Digo travestismo porque pues los hombres se maquillaban tanto o más que las mujeres, ¿no? Por comentar algo. mucha gente ni lo sabe, ¿no?
Pero, o sea, yo te diré que, por supuesto, mucha gente dice, es que la biología explica por qué, ¿no? Pero si para esas vamos, lo que hoy sabemos, por ejemplo, de algunos primates, Ah, es exacto. que el sexo no solo tiene una función reproductiva, tiene una función social, precisamente porque hay un componente de placer que en muchos primates no humanos juega un papel en la construcción de alianzas, y es lo que se llaman interacciones sociosexuales. Y lo vemos, por ejemplo, en bonobos, donde se pueden masturbar juntos, pueden tener relaciones, incluso muchas de ellas ni siquiera, de repente dices, entre bonobas, de repente la mitad de las interacciones sociosexuales son entre bonobas, ¿no? Em, y ayudan a construir una estructura social. Entonces, cuando tú ves eso, dices, ¿y por qué no nos preguntamos por qué en el ser humano no todo el mundo es bisexual? Si para esas vamos, pues es lo que tendríamos que estar esperando, porque el sexo tiene una función reproductiva y una función sociosexual de construcción de alianzas, ¿no? ¿Por qué no estamos haciéndonos esa pregunta? Y el que no nos la hagamos muestra que en efecto hemos naturalizado algunas formas de ser, hemos ocultado su producción histórica, hemos ocultado incluso que son algo mucho más local de lo que parece, ¿no? O sea, la familia nuclear heterosexual es mucho más local de lo que parece. La masculinidad convencional igual, cuando dices, bueno, en el siglo XVIII, la masculinidad aristocrática, ahora la llamaríamos afeminada, ¿no? Mm. Pero eso fue por el siglo XIX, dicho sea de paso, porque la burguesía construyó una masculinidad distinta y justamente muchos de los tropos homófobos nacen en el siglo XIX como una manera en la que la burguesía descalifica a la masculinidad aristocrática por lánguida. Eh, y claro, o sea, lo que pasa es que Bueno, no eso tenemos... tendrá que ver mucho con la guerra, ¿no? Sí, sí, y con las guerras, y digamos, ahora sí que con guerras entre clases, disputas por el control de la sociedad. Ahí ya Sí, entramos en las fobias. Oye, se nos va a cortar. ¿Tú tienes chance de hablar otro ratito? tendría chance como otros 20 minutos, sí. Ay, Dios mío. Bueno, va. A ver, salgo y Salimos y vuelvo entramos. a ¿Va? a este Sí, por mismo link. favor. Acá estoy de vuelta. Sí, gracias. A ver, tratando de atar algunos cabos, a propósito de lo evolutivo, esto que te mencionaba, la palabra gente Ujú. separa al ser humano del resto de las especies animales. Es decir, nosotros no somos animales y se nos va olvidando que somos animales. Un segundo, un segundo. Yo ya se ve congelado, pero te escucho. ¿Me Ya, escuchas? ya, sí, tuve Sí. un pequeño pico de lag, pero estoy de vuelta. Pero estaba escuchando que me decías de la conexión de la etimología de gente, género, genética, génesis. Sí, a propósito de lo evolutivo, decía, la palabra gente separa a los seres humanos del resto de los animales, ¿no? O sea, es como, bueno, sí, tenemos un origen animal, venimos del primate, pero que se nos vaya olvidando porque nosotros somos gente, somos distintos. Y asimismo, el género no aplica a otras especies animales. Ni siquiera, ni siquiera se sabe, al menos así masivamente, que se haya estudiado, que seguramente habrá quien sí lo haya estudiado y lo siga estudiando. ¿Y qué hay ahí? Bueno, pues dos cosas. En efecto, hay una cosa que se llama el excepcionalismo humano, que es la tesis de creer que el ser humano es excepcional y que es excepcional por una serie de atributos que tienen que ver con la razón, con el lenguaje, con el hecho de que somos una criatura que se da leyes, eh, que no está gobernada, digamos, por las causas del mundo solamente, porque también las causas nos afectan, sino que nos damos leyes.
Y de ahí, en efecto, se sigue el pensar que somos radicalmente distintos al resto de la vida, ¿no? Esto es una cosa que ha ido cayendo, digamos, cada vez más en una zona de interrogación y cada vez más es rechazado el excepcionalismo humano, no en todas sus partes, porque es evidente que lenguaje con sintaxis la tenemos solamente los seres humanos, pero que hay formas de comunicación, estructuras sociales, donde pues hay analogías importantes que puedes encontrar en otros organismos. Eh, pero sí se ha ido interrogando cada vez más, pero es verdad que parte, digamos, parte de la tesis del excepcionalismo humano tiene que ver con todo lo que hoy llamamos como la metafísica o la ontología de lo social, ¿no? Todas esas cosas que son como parte de la cultura humana, las leyes, el Estado, el dinero, las fronteras, las nacionalidades. Parece que todo eso es una construcción social, eh, pero no en el sentido de que, como a veces se usa el término, ¿no? Sino que literalmente hay una historia donde eso no existía en el mundo y lo creamos. Y parece que todas estas cosas apuntan en favor de la tesis del excepcionalismo humano. Y mucha gente dice que dentro de esas ontologías sociales hay categorías como raza y género, que las razas humanas no se parecen a las razas de perros, porque las razas de perros, bueno, pues además son una construcción nuestra, ¿no? Pero bueno, las razas humanas en realidad no puedes ahora sí que encontrarles una realidad biológica, ¿no? Cuando lo han intentado en genética, tratando de ver si hay una especie de estructura genética propia de las poblaciones africanas, asiáticas o americanas, lo que se dan cuenta es que prácticamente el 96% de la variación genética de la humanidad se puede encontrar dentro de cada una de estas poblaciones. Y de ahí se O sigue, sea, pues otro claro, mito. sí, sí, no, no tienen una realidad biológica, tienen una realidad social. Y mucha gente dice algo parecido con el género, que es una construcción social en el sentido de que no es algo que esté anclado en la biología, que tiene que ver con formas en las que cada cultura simboliza la diferencia sexual como un hecho anatómico. Ojo, eso no quiere decir que no haya gente que no haya intentado buscarle bases biológicas, tanto con visiones, digamos, binaristas y conservadoras, como con visiones no binaristas, sino conservadoras, ¿no? Por ejemplo, Franz de Waal, que es un primatólogo que desafortunadamente se nos murió hace poco, pero uno de los grandes primatólogos del mundo, su último libro era sobre el género en primates no humanos, ¿no? El género, no el sexo. Ujú. Por supuesto, mucha gente dijo, ay, pero estás loco, Franz de Waal, no vas a encontrar nada, ¿no? Pero él, una de las cosas que quería defender es que hay incluso normas generizadas dentro de sociedades primates no humanas. Yo creo que su libro no fue su mejor libro, eso yo te lo diría, creo que no le salió bien. Pero eso es un ejemplo de cómo si hay gente que ha tratado de buscar eso, ¿no? Y ojo, él estaba tratando de mostrar que incluso en primates no humanos vas a encontrarte cosas como la homosexualidad, que incluso en primates no humanos te vas a encontrar lo que podríamos llamar conductas no conformes al género. Claro, mucha gente dice, pero son primates, ¿no? Pero lo que él quiere decir es, no todos los primates machos se comportan de la misma manera. No todas las Decir, pero son primates, ¿qué significa? Nosotros no somos primates. No, pero por eso digo primates no humanos. Ajá, Porque es todo el grupo de primates, que es muy grandote, y cuando digo no humanos, es como para decir, pero yo no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de sí, todos los sí, primos, sí. ¿no? Así todas las otras especies de primates, ¿no? Entonces él lo que estaba tratando de mostrar eso, ¿no? Yo no creo que le saliera bien. A alguien que creo que le sale mejor es a Joan Roughgarden, que dice, bueno, ¿qué tal si la noción de género la tomamos para hablar de trayectorias ontogenéticas que puede tener un cuerpo? Por ontogenia ella se refería a todo el desarrollo a lo largo de una historia de vida que empieza en el cigoto, en el embrión, cuando nace, crece un organismo. Y decía, ¿qué tal si hablamos de género como trayectorias embrionarias? Dice, lo que nos vamos a encontrar es que en aves, en peces, Ujú. eh,
y en algunos incluso reptiles, mamíferos, no todos los individuos de un mismo sexo tienen las mismas trayectorias de vida. Y a eso le podemos llamar género porque, dice ella, tienen conductas sexuales distintas. Y pone el ejemplo de una especie de peces donde puedes tener 2 variedades de hembra y 3 variedades de machos, que son fenotípicamente distintas, es decir, se ven distinto y son conductualmente distintas. Y lo que ella dice es, pues, ¿por qué no llamarle género a esta trayectoria ontogenética que sigue un cuerpo? Ahora, probablemente esa idea no va a ser retomada en estudios de género, pero lo que sí te muestra es que dentro de la propia biología, la noción en algunos momentos ha sido retomada con la intención de ver si adentro de los animales no humanos podemos encontrar variaciones al interior de cada uno de los sexos en la morfología y la conducta sexual, que apuntan a que no es cierto que de verdad solo hay una morfología de macho y una morfología de hembra y que solo hay una conducta reproductiva de macho y una conducta reproductiva de hembra. Y bueno, eso ya lo sabían los biólogos, las biólogas. Digamos que lo que pasa ahora es que algunos biólogos toman conceptos de estudios de género y los traen a la biología. Y algo que ya sabíamos en biología, simplemente ahora se dice con otras palabras, pero que en cualquier caso no es la biología de la que habla la gente en la calle, ¿no? O sea, la gente en la calle habla de una biología que no es la biología de las universidades, Claro, no la biología de las facultades de ciencias. Eh, Entonces, cuando te dicen biología no ideología, es, pues señora, pues por supuesto, señor, por supuesto, pero ¿qué cree? O sea, esa frase a usted no le conviene, porque la biología que usted sostiene es la que es ideología. claro. Y son tomados en cuenta otros comportamientos que no sean como tal sexuales, pero que sí son roles, yo diría, de género en los animales. Por ejemplo, en la crianza. Franz de Waal lo intenta porque justo una de las cosas que muestra en este último libro es que si bien hay algunas especies de primates no humanos donde la crianza, por ejemplo, la suelen hacer las hembras, lo que él muestra es que en condiciones donde una cría está solamente al cuidado de machos, porque quizás se murió la mamá, porque quizás no hay ninguna otra hembra disponible, lo que Franz de Waal muestra es que los machos entran a realizar tareas de cuidado, que quizás en condiciones naturales silvestres no pasa, Es pero que que esto, los eso machos es de entran género. hacia Si hacer. estuviéramos hablando de humanos, indiscutiblemente sería un tema de género, ¿no? Y lo Bueno, es. pues es lo que pretende Franz de Waal. Te digo que a mí su libro no me entusiasma, porque yo le reconozco el esfuerzo de hacer un diálogo interdisciplinar entre humanidades y ciencias naturales. Creo que eso fue muy valioso, pero, y creo que está bien que nos diga esto. Oiga, incluso, o sea, que alguien de biología te llegue y te diga, incluso en especies donde el cuidado de las crías suele ser algo privativo de las hembras en condiciones silvestres, llegamos a ver situaciones donde los machos se hacen cargo de las crías si es necesario. Y por ejemplo, en bonobos hay un estudiante de doctorado del cual soy parte de su comité que dice, en bonobos y en chimpancés adoptan crías. Dice, eso es impresionante. O sea, crías cuyos padres no están porque quizás fueron asesinados, se murieron, algo les pasó, son adoptadas por chimpancés o bonobos que no son parientes de las crías. Mm. Y ahí es cuando empiezas a ver que hay estructuras sociales en los primates no humanos que son mucho más sofisticadas de lo que la gente cree, ¿no? Y una de las cosas que decía Franz de Waal es eh, la los machos en especies que no cuidan pueden hacerlo. Y ojo, en el caso humano, ese no es, ojo, porque aquí sí hay una primatóloga que se llama Sarah Hardy, que lleva 30 años dedicada a estudiar evolución humana y dice, ojo, que la especie humana no es una especie donde el cuidado sea privativo de las hembras. Dice, somos una especie que se llama una especie con aloparentalidades. Es decir, que aquí, como en una fiesta de Navidad, llega alguien con un bebé y el bebé lo va a cargar toda la gente.
llega alguien con un bebé y a ese bebé toda la gente le va a hacer cariños, gestos, risas, va a jugar con él. Si el bebé tiene hambre, le van a dar comida en grupo. Si hay que limpiarle el pañal, en grupo lo van a cuidar. Dice, eso es algo privativo de nuestra especie dentro de los grandes simios. Ningún otro de los grandes simios, ni gorilas, ni chimpancés, ni bonobos, ni orangutanes, hacen eso que se llama aloparentalidad, que es que el grupo entero cuida a las crías. Entonces, claro, cuando ahora llegan y te dicen es que no es natural que los varones se encarguen del cuidado porque esto es algo woke que están inventando ahora, y hay que respetar los roles de género tradicionales porque así es la biología, no es cierto. O sea, pregúntale a una primatóloga como Sarah Hardy, te va a decir, no es cierto eso. Si somos la especie dominante, una de las razones es porque somos una especie con aloparentalidad, porque cuidamos a las infancias en grupo. que nos ha ayudado a sobrevivir, bueno, y a Ha sobrepoblar, ayudado a ¿no? sobrevivir y ahora somos una cosa terrible, pero claro, o sea, la gente cree unas cosas de la biología, pues que no se sostienen. Diría para cerrar, pero no, así cerrar, va a quedar más bien esta conversación abierta a preguntarnos todo tipo de cosas, pero quiero lanzar una cuestión así un tanto controversial que apunta justamente a lo que decíamos de antes se decía Dios dice, ¿no? ¿Mm? Y ahora la ciencia dice como si la ciencia fuese una cosa que habla, cuando la ciencia, pues es las ciencias, ¿no? Hay muchas maneras de intentar explicar la realidad. Bueno, pues hay un, hay un médico cirujano español, o creo que es catalán, estoy seguro. Este señor se llama Manuel Sanz, que en algún momento se convirtió en un investigador de experiencias cercanas a la muerte. Mm. Y bueno, esto lo llevó obviamente a dialogar con otros científicos con otras especialidades. Y aunque parezca difícil de creer, hay científicos que están estudiando el fenómeno de la reencarnación. Y una de las cosas que a mí más me llamaron la atención fue que especulan, porque claro, eh, no hay un método científico que pueda demostrarlo, pero se especula que basándose en cientos, miles, quizá millones de testimonios, ellos argumentan que la homosexualidad y las diversidades sexuales pueden estar relacionadas con este fenómeno que pues no se considera científico, pero que ya es objeto de estudio. ¿Tú eres reacia a esos temas? Pues un poco sí, y ahora sí que por tres razones. La primera es que, bueno, yo estudié biología y luego hice una maestría en filosofía de la ciencia y desde esos dos lugares hablar de reencarnación sería muy problemático porque en biología, bueno, una de las cosas que aprendes es que no hay, digamos, hay un compromiso con una cosa que se llama el fisicalismo y es que todo lo que existe son simplemente agregados organizados de materia y que no hay nada más, ¿no? Entonces, eso haría muy difícil aceptar que existe algo así como un alma, ¿no? En biología. Y en filosofía de la ciencia un poco llegas a la misma conclusión, pero por un trayecto distinto, y es que Dios jugó un papel en la historia de la ciencia, sobre todo en la modernidad temprana, porque en efecto jugó un papel en las explicaciones, ¿no? Ahí está René Descartes, como es en francés, Descartes, que justo invoca a Dios en una explicación de por qué podemos creer en nuestros sentidos. Pero cuando Nietzsche declara que Dios ha muerto, de alguna manera es el Dios de los filósofos, ¿no? Ese Dios ya no tiene un lugar en las explicaciones, ¿no? Entonces, para mí esas serían dos razones. Y la tercera es que la idea de las almas y la reencarnación es algo muy específico de algunas religiones que ni siquiera todas tienen. Por ejemplo, el budismo, que es una religión con la que me siento mucho más identificada. Curiosa, mucha gente habla de reencarnación en el budismo,
pero es una religión anatma, es decir, sin alma. Entonces, lo que ahí se entiende por reencarnación es algo realmente un poco distinto. Pero ¿y no podría Entonces, explicarse desde la física cuántica, bueno, en términos solo de energía, por ejemplo? La materia no se crea ni se destruye. no, Hablando materialistamente. pero necesitarías dar cuenta de una estructura de la energía que es capaz de mantenerse y mantener rasgos de la personalidad. Eh, y eso no hay nada en la física cuántica que parezca indicar que los fenómenos cuánticos tienen esa estabilidad. Eh, y ojo, te lo digo sin ser física cuántica, yo no me dedico a hacer física cuántica. Entonces, veo difícil eso, pero además le veo un problema a esa explicación de la homosexualidad y es que lo que está tratando de hacer es nuevamente alinear la homosexualidad con lógicas binarias o alinear lo trans con lógicas binarias, porque lo que te vuelve a decir es que a nivel de espíritus hay solamente dos, ¿no? Hombres y mujeres, que lo que pasa es que están en Ujú, una materialidad incorrecta, ¿no? Entonces, lo que termina pasando con esa explicación es que en vez de abrazar el hecho de la diversidad como un hecho contundente de las vidas humanas y de la biología, o sea, la biología es diversa, incluso en las estrategias sexuales, eh, los fenotipos, en vez de abrazar eso y decir, nos equivocamos al leerla de manera binaria, quiere usar una metafísica muy específica para reintroducir el binario. Y entonces yo creo que el problema sería eso, que de alguna manera no termina de abrazar la diversidad, como una diversidad donde no es que un homosexual sea un hombre con un alma de mujer, sino es un hombre al que le gustan otros hombres. Y eso es algo que pasa en este mundo. Y hay mujeres trans que somos personas con cuerpos masculinos, pero con identidades y formas de vivirnos que son como mujeres, y pasa en este mundo, ¿no? O sea, eh, y creo que es mucho más desafiante, por ejemplo, decir, bueno, pues hay que abrazar esa diversidad como un hecho del mundo. Y bueno, pues quizás con eso cerraría yo. muy bien. Yo me quedo con ganas de hacerte más preguntas, pero te agradezco mucho tu tiempo, Shivon. No, pues al contrario, gracias por la entrevista, Jimena querida. Ha sido un gusto platicar contigo y felices fiestas. Muchísimas gracias. Feliz año. Feliz año, nos vemos, bye. Bye.